Voy a arrancar yo. Bueno, Arranca Pedro Pellegrina, que es presidente del Consejo Profesional de Enólogos, con una breve descripción de lo que es la vitivinicultura en Argentina. bueno, bienvenido entonces, Pedro. Bueno, muchachos, la verdad un placer tenerlos acá y que poder compartir con ustedes un poco de lo que a nosotros nos apasiona, que es esta industria, ¿no? Yo un poco darle algunos números para que se ubiquen de qué hablamos cuando hablamos de viticultura en el país, ¿no? Primero es antigua, no vamos a entrar en historia, pero sabemos que arrancaron por allá por 1500 con los primeros misioneros que llegaron acá. Y bueno, pero geográficamente la viticultura argentina se ubica de norte a sur, siempre recostado sobre los valles cordilleranos. Arrancamos por Salta, digamos, ocupando casi todos los valles calchaquíes, parte de Tucumán y parte de Catamarca, fundamentalmente Cafayate, La Rioja, San Juan, Mendoza, y ya nos vamos un poco más al sur, hacia el Valle de Río Negro. La ventaja que tienen nuestras zonas vitivinícolas y por qué eligen esas regiones, básicamente porque tenemos todas formaciones geográficas de montaña, donde en el medio se originan valles muy fértiles y muy diversos, donde la producción es óptima. Aparte, la viticultura busca siempre regiones de altura, de manera de tener una gran insolación, pero a su vez también tener una gran amplitud térmica. Entonces, yo siempre digo, las parras se comportan como nosotros, es decir, vos podés trabajar un día con mucho calor, pero si llegás a tu casa y te acostás sin aire y seguís con calor, seguramente te levantás mal al otro día. La altura te genera esa amplitud térmica que permite que todo lo que la planta acumuló en el día lo conserve la noche. Por eso nuestros vinos son tan fuertes, tan estructurados, con mucho color, y eso te lo da la amplitud térmica y la altura. Nuestros valles van siempre entre 600 a 1600, 1800 y 2000 metros de altura, sin riesgos de helada, en algunos un poco más, pero generalmente tenemos esa ventaja. Te da suelos diversos, suelos franco-arenosos, suelos franco-arcillosos, suelos pedregosos, y una gran sanidad porque también hay un régimen pluvial muy, muy bajo, digamos. Nosotros, por ejemplo, San Juan, que es la más seca, no llegamos a 100 milímetros anuales de lluvia, con lo cual es una viticultura casi orgánica y de mucha sanidad. Eso es más o menos para que se ubiquen cómo está ubicada nuestra industria. Obviamente, las principales zonas productoras es Mendoza, en segundo lugar San Juan, luego La Rioja y luego Cafayate. Mendoza y San Juan se llevan el 90% de la producción, Mendoza el 70%, Mendoza el 20%. En general en nuestro país hay unas 224.000 hectáreas de viñedos y casi la gran mayoría es de vinificar, 207.000 hectáreas es para vinificar. Más o menos repartida, eso es Mendoza con 157.000 hectáreas, San Juan con 47.000 hectáreas, La Rioja unas 7.000 hectáreas y los valles calchaquíes con unas 4.000 hectáreas. Esa es más o menos la mayor superficie. Después obviamente tenemos algo en Patagonia y bueno, hay algunos proyectos pequeños en zonas mediterráneas como Córdoba y también zonas con influencia oceánica como es Buenos Aires. Pero bueno, eso a grosso modo la cantidad de hectáreas que tenemos. En Mendoza, de las 157.000 hectáreas, la mayoría es de vinificación, con una preponderancia importante en uvas tintas, el 56% casi es uva tinta, un 17-18% son uvas blancas y un 25-27% uvas criollas. En San Juan es un poco más repartida, hay 36% de uvas tintas, y las otras dos se reparten parecidas, 20 y 30% aproximadamente. Argentina históricamente ocupó el cuarto lugar en producción. Si hacemos un reconto de 1960, que hay registros hasta la actualidad, Argentina siempre estuvo en cuarto lugar por debajo de los tres gigantes como Francia, Italia y España.
Bueno, con los tiempos fueron apareciendo otros jugadores importantes. Chile evolucionó muchísimo y Estados Unidos. Estados Unidos nos relegó a un quinto lugar y con Chile siempre estamos ahí según los años, ellos sexto, nosotros quinto, y bueno, ahí vamos un poco luchando la posición. Otro dato importante, bueno, Argentina ha tenido históricamente un gran consumo de vinos para nuestro mercado. Recuerden que en la década del 70, del 80, el consumo era casi de 90 litros per cápita, lo cual... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Lo cual hizo que no desarrolláramos fuertemente en mercados de exportación. El mercado de exportación de vinos en el mundo ronda las 10.000 millones de litros, y para que tengan una idea, Francia, España, Italia se llevan el 56% de ese mercado. Argentina a nivel de exportaciones se encuentra en el lugar número 11 y bueno, básicamente estamos muy lejos de lo que quisiéramos lograr como país exportador. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Yo escucho música. Sí, seguí, Pedro. Ahí lo muteamos. Bien. Bueno, les decía que Argentina no desarrolló parte de su mercado interno porque teníamos un gran consumo en nuestro país, lo cual hacía que no nos fijáramos mucho en los mercados exteriores. Hoy Argentina está exportando... Les ruego que esta sesión, en caso que no sigan mis indicaciones, me tendré que ver en la obligación de intervenir investigándolos y exponiéndolos. Por último, antes de terminar la sesión de mensaje. Ahí me escuchan porque siento interferencia. ¿Ahí está? Bien. Sí, Pedro, hay interferencia, bien. Usted siga. Está Adalberto Bien. sacando a los que están interrumpiendo. Bueno, les decía que Argentina, para no llenarlos tanto de números, ¿no? Exporta... ¡Causa! ¡Ya! Bueno. Aquí estoy jugando mi Madagascar. ¿Pero ustedes qué van a saber, con Chotumare? ¿Ah? ¿Qué van a saber, pues? ¡Ah! ¡Ya! Bueno, Somos los hackers, venimos a Argentina venimos a robar exporta información de sus 270 millones de computadores. litros, es lo que exportamos nosotros por un valor de 760 millones de dólares. Estamos lejos del 2008, que Argentina llegó a exportar 400 millones de litros. Y bueno, sin duda está demostrado que nuestro problema para poder insertarnos en ese mundo es los problemas macroeconómicos que todos conocemos, ¿no? Las variables del dólar y demás siempre impactan en los mercados, y después que grandes países como Chile, por ejemplo, que es líder en esta región, tienen casi convenio cero o cero arancel con todos los países. Nosotros tenemos entre 10 y 15% de arancel que pagar a donde entremos. Entonces, cero. Eso complica bastante lo que es exportaciones. Bueno, un poco ese es el panorama que yo quería entregarles de la viticultura. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que hacer, así la vamos haciendo rápida. Ahora Fabricio Ferrari, el presidente del Consejo sobre San Juan, y ya vamos a la degustación con Matías Blanco. Hola, buenas noches nuevamente, bienvenidos, un orgullo y una alegría que estén acá con nosotros hablando un poco de vino desde la provincia de San Juan. Bueno, como dijo Adrián, yo lo voy a hacer rápido para que después siga la degustación. Quiero hablar un poco de mi provincia, de mi querido San Juan. Todos sabemos dónde se encuentra ubicada, en el oeste de la República Argentina, en una zona precordillerana, la cordillera de los Andes. ¿Qué les puedo decir de San Juan? San Juan es una provincia donde tenemos más de 300 días de sol, donde tenemos muy poca lluvia, menos de 150 milímetros anuales, donde tenemos muy pocos accidentes climatológicos como heladas tardías, que son muy pocas, o la caída de granizo. Gracias a Dios, nuestra provincia tenemos algunas ventajas que estamos y hemos empezado a aprovecharlas.
Quería comentarle algo de los valles, cómo está formado San Juan. San Juan posee algunos valles muy importantes donde se produce uva y vinos de excelente calidad. Hoy donde estamos acá en la sede, estamos ubicados en el Valle de Tulum, donde el Valle de Tulum, para que se ubiquen, se encuentra en el centro sur de la provincia de San Juan, y digamos que es el valle o la región más antigua de la provincia del cultivo de la vid. San Juan se conocía hace muchos años atrás por un importante productor de vinos de mesa. Hoy, gracias a Dios, esa tendencia está cambiando. San Juan es una provincia donde diversifica todos sus productos, sus uvas, no solo en la elaboración de vino, sino también mostos concentrados, pasas de uva, que es muy importante. Y bueno, en este Valle de Tulum donde se concentra la mayor cantidad de kilos de uva en la provincia. Para no hablarles de números, les digo que la provincia de San Juan, el Valle de Tulum se encuentra a 700 metros sobre el nivel del mar, digamos que es el valle más bajito, y tiene una gran concentración de uvas tintas y blancas, entre ellas Malbec, Syrah, que es un varietal emblema de nuestra provincia, y Torrontés y Chardonnay. Después vamos a hablar de otro valle, vamos a pasar al segundo valle que se encuentra en San Juan, que es Sonda y Uyún, que se encuentran un poquito más alto, que se encuentran entre los 700 y 800 metros sobre el nivel del mar, donde tiene una amplitud térmica un poquito mayor, lo que hace y mantener mucho mejor la calidad de las uvas y de los vinos. Y también, gracias a Dios, carecemos de grandes accidentes climáticos en los distintos valles. Después vamos a pasar a otro valle que es el valle muy querido nuestro y excepcional, como es el Valle de Pedernal, que se encuentra en la región centro-sur de la provincia de San Juan, donde se encuentra en la precordillera y se encuentra a más de 1.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué le puedo decir sobre este valle? Este valle a nivel personal, profesional, y ya está catalogado como el mejor valle para la vitivinicultura a nivel país. Hoy en día San Juan y provincias hermanas se llevan sus uvas para producir y elaborar los mejores vinos. Tal es así que hace poquito el mejor vino del mundo salió del Valle de Pedernal. Y les puedo decir que se encuentra en la precordillera a una buena altura, más de 1.300 metros sobre el nivel del mar, donde tenés una buena amplitud térmica del día y la noche, donde tenés más de 30 grados en el día y quizás 15 grados de temperatura en la noche, donde tenés suelos pedregosos de la precordillera, y su riego o el riego de las viñas está dado por vertiente. La verdad que es un valle excepcional, es una alegría y un lujo tenerlo en San Juan, y creo que se va a seguir explotando y mejorando mucho más este valle que nos está haciendo a los sanjuaninos mostrar que podemos elaborar, tener uvas de calidad y elaborar vinos de calidad, varietales de calidad, y hoy en día es el valle ícono de nuestra provincia, y yo creo que va a ser a nivel nacional. Y después tenemos otro valle, un cuarto valle, que es el Valle de Calingasta, digamos que se encuentra un poquito más alto, a 1.750 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la parte oeste de nuestra provincia de San Juan, también en la precordillera, cordillera de los Andes. No tiene grandes accidentes climáticos, tiene suelos pedregosos, aluvionados, y su riego también está dado por vertiente. Este valle está produciendo vinos también de excelente calidad, y creo que a un gran futuro vamos a tener iguales o mejores vinos. Bueno, esto quería informarlo de los 4 valles así rapidito de San Juan, y bueno, los paso con Matías, que les va a hablar y les va a enseñar el tema de degustación de vino. Un saludo. Bien. Tanto Matías como Pedro trabajan en Casa Vinícola Montes, y bueno, ahí Matías Blanco les va a hacer la charla de degustación. Y yo quería agradecer también acá a Carlos Carbajo, que él está en bambalinas siempre, pero es el vicepresidente del Centro Enólogo y trabaja muchísimo por engrandecer la vitivinicultura de San Juan y del país. A pesar del, Adrián, queremos agradecer a todos la paciencia por el problema que hemos tenido. A veces en los Zoom saben que pasan estas cosas. Ahí está el presidente metiendo mano y echando a los que se entrometen. Así que ahora sí, Matías, contanos qué tenemos que hacer, a ver si llenamos todos bien la copa o no, y cómo es esta cata. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien.
Bueno, si van a llenar las copas, que sea para brindar, aunque sea a la distancia, y más en estos tiempos de tristeza, que nos mantienen alejados de nuestros seres queridos. Antes que todo, y como primera idea, nosotros enseñamos a tomar, pero siempre de manera consciente. Siempre que hagan una degustación, siempre que se reúnan con amigos, siempre, si van a manejar, no beban, ¿bien? Porque no solamente arruinan una familia, sino a muchas personas, ¿bien? Partiendo de esto, vamos a alargar un poco con el tema de la degustación de vinos. Es un tema fantástico, esto me gustaría que actúe como disparador para muchas personas, porque la verdad que cuando una persona conoce o empieza a aprender sobre vinos, es un camino de ida. No por poco nosotros en Industria Vitivinícola tenemos el enoturismo, que no solamente invita a personas de todos lados del mundo. Nosotros tenemos la suerte de ser una de las potencias vitivinícolas en conjunto con Mendoza. Hace poquito una de las personas hablaba sobre el tema de las uvas y demás. Yo siempre digo que no debería existir rivalidad en las distintas zonas, lo que sea Salta, San Juan, Mendoza, porque cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene una expresión, y cada uno hace especial a este mundo. No solamente por eso, sino porque muchos diseños, muchos arquitectos, mucha tecnología, viene también del viejo mundo. Entonces hay mucho esfuerzo, y sobre todo hay una enorme cadena productiva que marca una enorme diferencia, porque desde el que cosecha hasta el último eslabón, que es la vinoteca o el comercial, hay un montón de familias que viven de este noble producto, que en conjunto con el aceite de oliva y otros estilos de alimentos y bebidas conforman nuestro valor económico nacional. Bueno, después de esta gran introducción, tengo dos piezas acá de vidrio que les quería contar, que es la copa y el copón. Como vamos a degustar vinos, ¿bien?, los vamos a usar puros. Esto es una cosa a tener en cuenta, porque muchas veces cuando tenemos la oportunidad de hablar con los que son enófilos, con las personas que no son profesionales, pero que tienen gusto hacia la enología, me dicen, yo cuando tengo que probar el vino, le pongo soda, le pongo agua, le pongo hielo. Si lo vamos a degustar, si lo vamos a valorar técnicamente, tiene que estar puro, y a una temperatura de servicio, ¿bien? Adrián tiene un PowerPoint en donde yo tengo las distintas temperaturas de servicio que son recomendables tanto para tintos como para blancos, ¿bien? Había una pregunta, me gusta siempre ir rescatando las preguntas de todos los participantes. Una de ellas era, ¿hasta dónde llenábamos la copa de vino como para empezar la charla? ¿Bien? Bueno, esto tiene que ver mucho con la temperatura de servicio. Los vinos blancos se sirven a una temperatura mucho más baja que los tintos. Los tintos están alrededor de los 20 grados, los blancos alrededor de 12, 13, 14 grados. ¿Bien? No es para volvernos obsesivos, es para tener una idea aproximada. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a hacer una degustación técnica, usamos la copa. Cuando vamos a pasar un gran momento con amigos, usamos el copón. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de líquido que le entra. ¿Bien? Esto básicamente son 3 etapas. En esto yo tengo toda la tarde, toda la noche para charlar con un amigo o para pasar un gran momento a solas. El vino tiene eso. El vino acerca y genera nuevas amistades, pero también me permite reflexionar en mis momentos de soledad. ¿Bien? Entonces, si es un vino blanco, la altura de la copa es generalmente a esta altura, ¿bien? Y si es un vino tinto, generalmente llega hasta acá. Esto es a modo de introducción, porque quiero que tengan en cuenta las 3 partes de la copa. Si ustedes han prestado un poco de atención durante este momento que yo he estado hablando con la copa en mano, nunca la tomé de acá, ¿bien? Esto tiene una explicación, tiene varios por qué. En primera, nos hemos preocupado para que las botellas tengan una temperatura, ¿bien? Si yo lo tomo de acá a la copa, mientras estoy tomando, la caliento. Entonces modifico todo el esfuerzo que logré hacer acá manteniendo la temperatura. ¿Por qué la temperatura es importante? Porque hay determinados aromas, porque la sensación en boca y otras características hacen que sean diferentes en función de la temperatura. ¿Bien? Matías, eso por un lado. Vamos a volver a recordar cómo es la altura para servir tanto el blanco como el tinto, porque se había empezado a compartir la pantalla y quizá muchos no lo vieron. Perfecto. Lo voy a poner un poquito más de cerca como para que puedan ver la copa. Un vino blanco se sirve un poco antes de la altura del ecuador, que se le llama. El ecuador es la parte más ancha de la copa. Mientras que el vino tinto se sirve un poco más arriba del ecuador o altura del ecuador. ¿Bien? ¿Esto por qué? Porque el vino blanco, al tener una temperatura de servicio más baja, requiere de una toma más rápida. ¿Bien? En cambio el tinto puede aguantar un poquito más de tiempo. ¿Otra duda y otra pregunta como para continuar? No, era para volver a eso que por ahí se había perdido. Fantástico. Bueno,
Les conté uno de los detalles que era el tema de la temperatura. La otra es que por más limpia que tengamos las manos, siempre vamos a engrasar y vamos a manchar el cáliz de la copa. Bien, la copa siempre se va a tomar de tal o de... Ténganlo en cuenta, se lo van a pasar a una persona. Esto es con el objetivo. Muchas personas calienten. Perfecto. Ese es el primer detalle. Como ustedes pueden ver, hay gente del tamaño, ¿no? Uno es un vino tinto, el otro blanco. Muchas veces existen muchas dudas, en la elaboración de vinos, nosotros tenemos distintas variedades de uvas. Blancas, como el copón que tengo acá, entre otros variedades blancos, el torrontés también, por ejemplo. En los varietales tintos, nuestros temáticos, el Fran, Tannat, Syrah, elaboración de vinos, partimos de un... Nosotros como enólogos tenemos la suerte de caminar los viñedos. Esto nos ayuda y nos permite visualizar ciertas características dentro de lo que es el racimo. Lo probamos, caminamos y evaluamos también la semilla, el ollejo, ¿bien? Y en función de nosotros, de ciertos parámetros de laboratorio acompañados, logramos armar una predicción de cosecha. Con esa predicción nosotros le decimos al productor cuándo cosechar. Y eso nos permite también organizar nuestra logística. De ahí viene todo un proceso dentro de bodega, en donde básicamente lo que nosotros hacemos en un vino, ¿qué es lo que le para el mosto? ¿Bien? Eso que nosotros tenemos ahí lo hemos despojado de los sólidos. En una elaboración de vinos tintos, el sólido lo dejamos en contacto con el líquido. ¿Por qué? Porque el sólido tiene algo que se llama tanino. ¿Qué es el tanino? El tanino es una propiedad, es una estructura química más que una propiedad. Que genera una propiedad que es la astringencia, entre otras cosas. ¿Qué es lo que nos genera esa característica de reseco, eso que nos corta la salivación? ¿Bien? La astringencia es una sensación táctil que experimenta el tanino con las proteínas de la saliva que la coagula, entonces se nos seca la lengua. ¿Bien? Un vino mientras más duro, mientras más estructurado, nos genera mayor sensación en ese estilo. ¿Bien? El otro compuesto que tenemos, que también es llamado de bondad, es el antociano. El antociano es el que le da el color, ¿bien? Eso es por un lado, para que tengan en cuenta. Y por lo que ustedes están viendo, se llama un fenómeno que se llama maceración. Cuando ustedes tienen un saquito de té en un vaso de agua, van a notar que el agua se colorea, pero que también toma gusto. Esto sucede en las elaboraciones de vino tinto, con el ollejo y la fase líquida, ¿bien? Entonces ahí se llama lo que se llama la maceración. Eso es por un lado. La maceración no se va a practicar en el vino blanco. Recuerden que nosotros obteníamos la fase líquida y lo separábamos de los sólidos. ¿Bien? Hay un proceso que ocurre acá para los dos por igual que se llama fermentación. La fermentación es la transformación de los azúcares en alcohol. ¿Mediante qué? Un microorganismo, o sea, un ser como nosotros, pero muchísimo más simple, muchísimo más chico, que se llama levadura. ¿Bien? Esa levadura, últimamente, en las bodegas de gran nivel, generan... A ver, para que tengan una idea, nosotros compramos las levaduras a Europa, ¿bien? Todos los insumos que nosotros usamos en la elaboración son insumos que vienen desde Europa, insumos que se compran en euros, ¿bien? Pero han existido nuevas tendencias en bodegas como lo que es en la localidad de Salta o Mendoza, en donde están usando las levaduras de los viñedos para elaborar lo que se le llama o expresar la tipicidad, que lo van a ver en muchos enólogos top del momento, en donde dicen nosotros le usamos las levaduras de los viñedos, ¿bien? Entonces, ahí han conocido un poquito lo que es la maceración y la fermentación. A nivel elaboración, son las únicas dos etapas que yo les contaría en esta primera edición, como para que conozcan un poquito más de cerca cómo se elabora un tinto de un blanco, ¿bien? Pero tenemos que ir a lo que deja, tenemos que ir a la degustación, ¿bien? La degustación tiene 3 etapas básicas. Lo vamos a observar, lo vamos a oler y lo vamos a probar. Eso sería el orden, ¿bien? En la vista, cuando ustedes ven un vino tinto, van a tener desde los violáceos y rojo hacia la migración de los colores como el ladrillo, el marrón. A ver, si es un vino de cosecha anual,
como los que habíamos propuesto para que ustedes pudieran degustar, deberían tener colores rojizos o violáceos. Cuando los vinos llevan más tiempo en lo que es la elaboración, en lo que es el tiempo en barrica, lo que es el tiempo en botella, esos colores van migrando hacia los colores marrones, ¿bien? Por eso cuando uno lo observa y ve un color determinado, no necesariamente es un cruel descriptor de la realidad del vino, ¿bien? Nosotros tenemos que tener una información previa del vino, saber si es un vino de cosecha anual, si es un vino de guarda, si es un vino que pasó por madera, ¿bien? De qué zona es, porque eso también nos va a dar una información extra. Hablábamos sobre la amplitud térmica, una característica en las uvas. Para el que no tiene idea bien de lo que es la amplitud térmica, sería como si ustedes en verano, de día, estuviesen de remera y pantalón corto y de noche durmieran tapados. Esa diferencia de temperaturas para la planta es fantástica, ¿bien? Ayuda a reducir la síntesis, la reducción de ciertos componentes que después quedan plasmados en el vino. Y eso le da un valor agregado especial, no solamente a la uva, sino al producto final que es el vino. ¿Bien? Hemos hablado un poco de lo que es el color. Siempre se tiene que encontrar límpido, nunca se tiene que encontrar turbio el vino. ¿Bien? Cuando ustedes lo compran en una botella. Se han generado nuevos productos en donde se aclara en la contraetiqueta que puede contener algún turbio, algún precipitado. ¿Bien? Si la etiqueta no lo indica, debería tener una calidad irreprochable en la limpidez. ¿Qué es la limpidez para el que no lo conoce? Que si lo ve a trasluz, se vea espectacular. Yo puedo ver, por ejemplo, el fondo de la mesa. ¿Bien? Siempre que se haga un examen a la vista, nosotros lo vamos a ver con la copa inclinada. ¿Bien? En un fondo blanco. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Supongo que sí. Perfecto. Eso sería en un primer aspecto. Si miramos la parte central de la copa, vamos a poder observar la intensidad del color. Si ustedes pasan su mano por debajo de la copa y lo observan y se ve el dedo, se dice que tiene baja intensidad colorante. Hay muchos vinos tintos que al momento de pasar el dedo no se ve, es impresionante, y es porque es un vino muy intenso. ¿Bien? Eso es en la parte de lo que sería el sentido visual. Cuando nos vamos a la nariz... Sí, una pregunta. ¿Es bueno o es malo eso? Que se vea el dedo, que no se vea el dedo, que sea intenso, que sea... ¿O es indiferente? Bien. No es indiferente, no es bueno, no es malo. Es, como toda característica, una parte más que caracteriza esa copa de vino. Hay vinos que no tienen mucha intensidad aromática, pero que en boca explotan. ¿Bien? Por ejemplo, pueden tener un color muy bajo, pero nos ha tocado conocer casos que son muy expresivos aromáticamente, y en boca, ya vamos a hablar un poco de las características, tienen muchas cosas positivas. Por ejemplo, hay muchos varietales que podrían dar una falsa sensación de ser un vino flojo, de ser un vino básico, por así decirlo, pero de pronto en boca y en nariz explotan. ¿Bien? Por eso se usan 3 etapas, por eso se lo observa, se lo huele y se lo prueba. En la tercera etapa es cuando nosotros llegamos a una conclusión técnica de en el equilibrio cómo se encuentra ese vino. ¿Bien? Fantástico. Una de las primeras cosas que sucede cuando alguien tiene una copa en la mano es ser inquieto. Empiezan y agitan, y agitan, y agitan, y agitan, y agitan, y la mantienen mareada a la copa. ¿Bien? Es un error. ¿Por qué? Porque muchos de los aromas más simples, para que ustedes tengan una idea de un concepto que es la volatilidad, es la facilidad que tiene una sustancia de desprenderse de la fase líquida a la fase vapor, al aire, ¿bien? La acetona para las chicas, el quitaesmalte, cuando ustedes abren la tapa es impresionante cómo se siente el olor. ¿Por qué? Porque esa sustancia es muy volátil. El vino aromáticamente tiene muchos componentes químicos con distinta facilidad para desprenderse de la copa. A copa quieta vamos a sentir una serie de olores, de aromas, ¿bien? Ustedes, para que tengan una idea, toda la vida han desarrollado una enorme biblioteca de descriptores, de esos tipos de olores, que asociados a determinadas circunstancias, a ustedes les causa placer o todo lo contrario, ¿bien? De pronto es fantástico, por ejemplo, el olor a flores, el olor a fruta, pero díganme si alguna vez o en alguna oportunidad probaron fruta o abrieron o pelaron una fruta fresca y una fruta sobremadura o una fruta podrida. Se van a dar cuenta que los olores son distintos, ¿bien? Y que les causa distinto grado de placer o todo lo contrario. Lo mismo sucede en estos casos, ¿bien? Todos esos olores que nosotros durante toda nuestra vida hemos estado armando en nuestra biblioteca, y que incluso nosotros los enólogos nos entrenamos para poder percibir tanto en lo positivo como en lo negativo, los podemos llegar a encontrar en las copas de vino, ¿bien? Es un detalle muy interesante para que ustedes tengan en cuenta. Entonces,
Para que se den una idea, hay descriptores aromáticos que provienen de la fruta, de la misma fruta que ustedes cortan, que cosechan, ¿bien? Hay aromas propios de la elaboración y hay aromas propios del tiempo en estadía en bodega, que es por el pasado de madera y otras características más que le dan lo que se le llama la complejidad, ¿bien? Para poder hacer un examen... Una pregunta. Sí. ¿Necesariamente para describir el sabor del vino hay que decir, me hace acordar al pastel de manzana que horneaba mi abuela, o simplemente quedarse con, es rico, es fuerte, es más ácido, es más intenso? Fantástico. Bueno, eso es un buen detalle. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Nosotros nos dejamos llevar por nuestras percepciones y no somos, dentro de todo, objetivos a nivel global. Es decir, presentimos o sentimos frutas rojas, armar o agrupar por familias, ¿bien? Cuando hablamos aromáticamente o cuando hablamos gustativamente en las sensaciones que nos genera en boca, y empezamos a hablar de descriptores en puntuales como para dar un poco más de lujo, de decir, siento frutilla, siento cereza, y podríamos decir en realidad frutos rojos, ¿bien? O sea, de pronto es, dependiendo también en el ambiente en el que nos encontremos y demás, ¿bien? Pero si somos sencillos para explicarlo, es mucho mejor, ¿bien? No por ser complejo, por encontrar 10.000 descriptores que nosotros pensemos que están, porque es muy subjetivo, ¿bien? La misma botella de vino, en distintos momentos puede llegar a saber y oler distinto, y eso va a depender también de nuestro estado de ánimo, de la temperatura de servicio, de muchas cosas. Entonces de pronto podemos ser muy duros con un vino en un día que tuvimos un pésimo día, y en otro día que tuvimos un fantástico día lo sentimos genial, ¿bien? Las experiencias enoturísticas, si ustedes prestan un poco de atención, generan un clímax fantástico, los tratan como dioses, los llevan, los traen, los hacen probar, prueban tablas de fiambres, los hacen sentir como reyes. Entonces estamos, digamos, de una manera sugestionados a un gran momento. Entonces todos los descriptores los vamos a sentir y nos vamos a sentir fantásticos y vamos a querer comprar un montón, ¿me entienden? Justamente por eso. Entonces, al momento de describir un vino, sí, tenemos que tratar de ser lo más simples posible, ¿bien? Así que espero que con eso haber respondido un poco a la duda. Perfecto. Bien. En lo que es a copa quieta vamos a encontrar los aromas más simples. Aquellos aromas que son generalmente los que se llaman primarios, los que provienen de la fruta. Después con una... Acá hay un tip para los que son un poquito dudosos, acá lo voy a hacer con el copón, ¿bien? Para los que no lo pueden hacer a esto, porque tienen miedo obviamente que caiga, fíjense en un detalle interesante. En el cáliz, la altura del vino también es estratégico. Si yo hubiese tenido esta cantidad de vino y lo agitara, imagínense en el quilombo que hago, ¿bien? Por eso también la cantidad es algo objetivo. Yo puedo girar. Cuando giro, modifico la temperatura de la copa y genero un desprendimiento de aromas. Eso sería en la segunda etapa. Se agita un par de veces. Para el que tiene miedo, para el que es su primera vez, lo apoya en la mesa y le imprime los movimientos. ¿Bien? Es lo mismo, chicos. No se preocupen por eso. Son unos pequeños movimientos. Perdón, pregunta. ¿Ese movimiento es para que se junten los aromas ahí en el... ¿Cómo es? Contame un poquito. Bueno, lo que hace es modificar el comportamiento del vino. ¿Por qué? Porque al agitarlo, todos esos componentes que tenían cierta dificultad para desprenderse a copa quieta, lo van a hacer a copa en movimiento. Y a su vez, recuerden que la pared de la copa está a una temperatura, el vino está a otra. Se va a calentar ligeramente, y eso también va a desprender aromas. ¿Bien? Ojo, yo estoy hablando de aromas como algo sumamente positivo, pero pueden haber aromas también negativos. ¿Bien? Eso es para tener en cuenta. Nosotros... Dentro de nuestro placer de estar probando nuevas etiquetas y demás, no solamente podemos considerar las virtudes, sino también los defectos, ¿bien? Eso se adquiere con la experiencia también. Bien, Matías, ¿y cuánto influye la forma de la copa con la cepa que elijamos? ¿Es real o es mito eso también? Bien. Se han hecho estudios para poder hacer apreciaciones de cómo se desprenden los aromas en función de la forma de la copa y toda la historia. Ahora les cuento, tener una enorme biblioteca de copas para poder hacer una degustación de un vino en particular, la verdad que a mí en lo personal no me gustaría. A mí me gustaría tener una docena de copones, una docena de copas de degustación y recibir a mis amigos, ¿bien? Porque incluso es mucho más fácil de encontrar esto. Imagínense que en entrar en un mercado también tan selecto, los precios van a ser distintos también. Y la relación costo-beneficio, y la verdad que no sé si lo vale, ¿bien? Yo prefiero pasar un momento, apreciarlo, y listo.
y que queden en mi memoria, ¿bien? Y si uno va a la cristalería que te ofrecen toda esta variante y también te dicen, te ofrezco este decanter que es precioso, ¿es algo en lo que hay que invertir o no? El decanter es algo fantástico, pero no se usa siempre, ¿bien? El decanter sirve para ciertos vinos que han pasado un cierto tiempo en botella y se ha generado un fenómeno que se llama encierro. El vino necesita tomar aire, que se le dice, ¿bien? Para eso, lo que se hace es la compra del decanter. Si me dan un segundo, quédense ahí, les voy a traer uno para que lo vean. Nos quedamos ahí, esperamos. Mientras habla vos, Elida. Mientras hablo yo de vinos, chicos. No, vos hablá y yo tomo. No, lo bueno es, tenemos el chat bloqueado por cuestiones lógicas de interrupciones y demás, pero lo bueno es que si quieren hacer preguntas por chat y las trasladamos, o se meten, interrumpen y le preguntan a Matías o a los otros enólogos que nos acompañan. Ahí está. Ahí vieron la ventaja de ser puntuales, porque después de determinada hora ya no pudieron entrar más por los amigos indeseables que entraron, así que ya había 47 esperando. Sí, yo creo que a veces para el Zoom normalmente se hace una contraseña más segura, cosa que no se puedan conectar y hacer estas cosas como lo hacen siempre. Más que nada para la igual con contraseña se meten igual, César. ¿Sí? De todos modos parece que ellos habían degustado antes que nosotros. Bueno, ahí estamos con el decanter. Bien. No sé si quedó alguien. Generalmente hay infinidad de diseños, pero básicamente este es un decanter. ¿Para qué me va a servir? Para dos cosas en particular. Primero, para incorporarle aire a esa muestra de vino, a esa botella de vino, y sobre todo para retener cualquier sólido que haya pasado de la botella al decanter. ¿Por qué? Porque al momento del servicio, todos esos sólidos van a quedar acá, ¿bien? Entonces van a quedar contenidos en esta trampa que le llaman, ¿bien? Y se va a generar el servicio. ¿Cómo se utiliza el decanter? Bueno, hay muchas maneras, pero hay gente que lo usa de una manera inadecuada. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Se agrega y cae acá la pared directamente al fondo. Es un error. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es que pase por las paredes. Bien, es un proceso lerdo. Esto se tiene que hacer por lo menos 40 minutos antes de recibir a las personas o de degustar. Y lo que se hace es girar. Se deja como está. Un detalle para tener en cuenta. El decanter generalmente no termina en la mesa en donde nosotros recibimos a nuestros comensales. Se devuelve a la botella. ¿Bien? Es un detalle para tener en cuenta. Es solamente un accesorio para poder preparar el vino. Incluso es mucho más incómodo servirlo con el decanter. ¿Bien? Básicamente, para eso sirve un decanter. Para otra cosa no sirve. Perfecto. Básicamente hablando. ¿Bien? Perfecto. Matías. Bueno, me quedé un poco... Sí. No, vuelvo a la copa y si nos podés explicar qué significa o cómo interpretar la glicerina que queda en la copa al momento de dar vuelta al vino. Bien, generalmente se le llaman lágrimas, piernas, gotas. Mientras más espeso se dice que es un vino de más calidad. Es un componente más del vino. Se llama glicerina, glicerol, es un alcohol, como el etanol, como el metanol, como otros compuestos que terminan con esa terminación, y es un compuesto más. No hay que darle mucha vuelta al asunto. Generalmente cuando se degusta, nosotros vamos a apreciar su complejidad aromática, su variedad de aromas, qué tan intensos son, en la boca qué sensación me genera la entrada, en el medio, al final, ¿bien? Todo hacia un todo. Pero tampoco hay que darle tanta prestancia porque muchas veces muchos técnicos o enófilos dan vuelta con la glicerina y dicen que mientras más espesa, mientras más gordas, mientras más lento caen por la copa, es un vino de mucha más calidad. Eso es relativo. Matías, te hago una consulta del decanter. José, ¿podrías hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, a ver si me acerco. Del decantador, del decanter. Se pone la botella, media botella, cuarta botella, toda la botella, ¿cómo entra en el decanter? Bueno, buena pregunta. Eso va a depender del tamaño del decanter que tengan. Hay decanters que son muy chicos porque son para una copa o para un copón, y hay decanters que son más grandes. Eso va a depender. Ahora, entiendan que mientras más lleno esté el decanter, menos eficiente va a ser para incorporar aire, ¿bien? Bien. Perfecto.
A ver, ¿otra duda más o continúo? No, vamos, estábamos en lo visual de la copa, lo que teníamos que ver del vino. Avancemos ahí. Perfecto. Bueno, ya percibimos la parte de aroma. Viene una parte muy, muy interesante después de la segunda, que es la tercera etapa, decían, ¿no? Que es, primero se los voy a contar. Y ustedes, si quieren, lo intentan en casa, ¿bien? Va a ser un enchastre si es la primera vez. No sé si muchas veces han visto gente nófila que toma un pequeño sorbo de vino y por la comisura de los labios toma un poco de aire y sienten como que hace ruidito, como burbujitas el vino. ¿Bien? Hacen ese ruido que es horrible, ¿bien? Bien, ¿por qué se hace eso? Les explico. Es una pequeña cantidad de vino, pequeña, para que esté en la lengua. Lo ponemos de tal manera que al tomar aire, primero, nuestro cuerpo va a modificar la temperatura de esa pequeña cantidad de vino. Eso va a hacer que los aromas se volatilicen, se desprendan, y al tomar el aire, la parte interna del sistema respiratorio va a conectarnos con la nariz. Hay un típico chiste que siempre sucede en este tipo de discusiones, que es cuando ustedes están tomando un vaso de agua, o un vaso de leche, una gaseosa, un vino, y alguien le cuenta un chiste y revienta y le sale el líquido por la nariz. Bien, eso sucede porque tanto la boca como la nariz están conectados internamente. Esta fase es la última etapa en el sistema de degustación en la parte de aromas para poder chequear y comprobar si hay otros aromas que no hemos podido detectar o confirmar lo que detectamos por la vía directa, que eso es lo que se denomina la vía retronasal. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Les hago un pequeño ejercicio como para que lo vean. ¿Nanette? ¿Sí? No, digo, ¿siempre hay que hacer eso cuando degustás un vino o no? No es necesario. No necesariamente. Tenés una cita y no puedes estar haciendo... No, incluso hay gente que es mucho más agresiva y se siente un ruiderío bárbaro y queda feo, ¿bien? Siempre es un pequeño sorbo, se hace un poquito, depende del momento. Hay vinos que son tan expresivos, tan especiales, que uno quiere hacer todo para conocerlo, ¿bien? Pero no necesariamente es el camino obligado. Recuerden que lo que yo les estoy enseñando es todo un protocolo para probar objetivamente una copa, pero cuando ustedes estén con amigos, van a tener su copón, frío, caliente, con agua, con soda, con hielo, no importa. Miren, hay una gran pregunta que generalmente me hacen las personas y es, ¿cuál es el mejor vino? Y yo les digo, el que les guste. ¿Bien? Hay vinos que son de 60 pesos, hay vinos que son de 500 pesos, hay vinos que son de 1000 pesos, hay vinos que son de 2000 pesos, hay vinos que tienen paso por madera, pasos que no tienen paso por madera, hay vinos que son dulces, hay vinos que son secos, rosados, blancos, tintos, hay una enorme variedad para todos los gustos, pero por favor consuman. Claro. Es lo único que les pedimos nosotros los enólogos porque es lo que justifica nuestra existencia, ¿bien? Así Me parece que los que estamos acá, estamos todos a la orden con eso. Perfecto, esa es la idea. Siempre recuerden que hay una enorme cadena de valor que tira. Cuando ustedes terminan de comprar, se vuelve a generar una nueva necesidad y así es que coexiste todo este sistema. ¿Bien? Que si ustedes han conocido un poco la historia de la vitivinicultura y cómo ha sido el consumo per cápita, o sea, el consumo individual anual, ha ido decayendo por muchas circunstancias. Pero este es uno de los pocos productos que nosotros como argentinos nos sentimos orgullosos y es uno de los pocos productos que turistas, que no solamente nosotros, sino de todo el mundo, van a conocer a las bodegas. O sea, es algo increíble ver, por ejemplo, que hay gente que paga por entrar en una tina con mosto para hacer un tratamiento de spa, por ejemplo. ¿Bien? O sea, son cosas increíbles, o que pagan para ir a podar, o que hay rallies en los viñedos, o que hacen... ¡Ahí somos dos! Perdón, yo lo hice. Yo hice el spa de vino, discúlpenme, pero no hay cosa más linda que estar en una bañera, que te echen un montón de vino y que encima te den la copa llena de vino. Es una experiencia increíble, se las recomiendo. Es el sueño de varios. No, es divino, bañame en vino, o sea, Baco sos mío, ¿me entendés? Pero también hace años atrás vinieron acá. Es muy bueno, lo recomiendo. Exactamente, porque son momentos en donde nos sentimos mimados, sobre todo. Entonces es un gran momento. Por eso la vitivinicultura nos ofrece, y eso es lo que hace el posicionamiento de nuestro producto, una experiencia
experiencia. Siempre que van a comprar un vino, hablan de una experiencia. ¿Por qué? Porque hay un viñedo, porque hay una elaboración, porque hay una bodega, porque hay un enólogo ícono, porque la zona tiene una característica en especial que hace que esos vinos se expresen de una determinada manera. Entonces, todo es una preparación para que justamente ustedes y nosotros vivamos un momento distinto cada vez que se destapa una botella. Ustedes, para que tengan una idea, ¿bien? Cuando ustedes van a un supermercado, cuando van a una vinoteca, no se sienten abrumados por el enorme número de etiquetas que hay. Y uno dice, ¿cómo elijo lo que yo realmente voy a consumir hoy? O sea, hay tanta variedad de precios, que si es varietal, que si es blend, que si es esto, que si es lo otro, y ves tantos precios, y no sabes si lo que estás pagando realmente vale la pena con lo que estás realmente por consumir, porque encima no sabes qué evaluar en esa botella. Bueno, este tipo de experiencia, este tipo de curso, este tipo de charlas, hacen que las personas se transformen en enófilos. Y como bien les digo, este es un camino de ida. ¿Bien? Así que los Matías, invito. una pregunta. Hace unas semanas atrás tuvimos una charla con gente, con el presidente del Instituto con el presidente del INB. Él nos decía, nos hablaba de todo este tema del consumo, nos hablaba del tema de la experiencia, nos hablaba de vender los vinos a través de, no sé, exposiciones de arte, junto con un auto, esto que vos estás diciendo. En un punto, este es un marketing positivo para el vino, pero tomando en cuenta esto, ¿no deja también de lado a mucha gente que cree que el vino en botella y con determinada etiqueta y determinada condición es para un segmento de la población y no para todos, y que cree que tiene que tomar, no sé, el vino que es más económico, que por ahí viene en Tetrabric? ¿Cómo lo ven ustedes? Y también, ¿qué pasó durante la pandemia? Que subió el consumo de vino, si ese consumo fue más económico o más exquisito. Bueno, Elida, me has dado un montón de preguntas como para hacer realmente fuego. ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, siempre digo que todo este tipo de charlas genera una apertura mental. Cuando nosotros inicialmente como consumidores nos enfrentamos a una góndola de esta que yo les hablaba, agarran la primera etiqueta que ven y se la llevan, pero nada más. O sea, y más o menos si por el precio anda por ahí, listo, yo lo puedo pagar, se acabó. Nosotros organizamos los productos para distintos segmentos de mercados. ¿Bien? El Tetrabricks, o el vino en caja, muy manchado durante muchos años, tiene algo muy particular. Concentra alrededor del 85% de la industria vitivinícola nacional. En un envase, que es el mismo envase que utiliza la industria láctea. Es, para los que no tienen idea, el Tetra Pak, que es una tecnología, es una serie de capas de distintos materiales que protegen al interior del exterior. ¿Bien? El interior sería el producto, que podría ser la leche, que podría ser aceite, que podría ser vino, lo que sea. Lo protege de tal manera que es muy eficiente. Tenemos un vino que está alrededor de los 60, 70, 80 pesos. Ese estilo de vino es un vino que generalmente se le llaman básicos, genéricos. Para el bolsillo trabajador es mucho más fácil tenerlo todos los días en la mesa. Bien, cortado en soda, puro, lo que sea, es mucho más sencillo. No va a tener la expresión de un valle en Salta, no va a tener la expresión de un valle en San Juan, no va a tener, porque fue preparado para tenerlo todos los días a ese bolsillo. Pero de ahí en adelante, como enólogos, generamos distintos segmentos, que es acorde al bolsillo de cada persona. Por eso, y durante mucho tiempo se generó esta idea de que el vino estaba asociado, por ejemplo, al alcoholismo, a los excesos o a las clases marginales, y no necesariamente es así. Como bien les digo, hay muchas cosas, hay mucho material, hay mucho marketing, hay mucha imagen, hay mucho trabajo detrás de cada etiqueta. Por eso siempre yo los invito a que hagan, si son conocidos, si tienen amigos que tienen ganas de probar así vinos y empezar a formar su cultura, vayan a ver, recomiendo las vinotecas por el hecho de que los conservan mejor a los vinos, y la rotación es distinta respecto a los supermercados. Cuando encuentran un vino en oferta en un supermercado, no va a ser quizás la mejor opción en un primer momento, ¿bien? Porque pueden haber muchas cosas que influyan. Por ejemplo, un vino blanco generalmente se consumen en el año. O sea, hoy vamos a tener vinos 2020, 2021, vinos jóvenes. Pero si encontramos un 2017 blanco, eso es una botella
de cualquier marca que a ustedes se les ocurra, está molido ese vino. Ese vino no va a expresar. Discúlpame, se te cortagió todo, volví otra vez un toque para atrás. Presten atención y tengan mucho cuidado con las ofertas de los supermercados, porque no son, generalmente pasan mucho tiempo o están asoleados. Tienen que tener en cuenta una vinoteca, por ejemplo. Yo recomiendo las vinotecas, ¿por qué? Porque la rotación es más grande y por tener una botella hasta el momento que ustedes la quieren. Por ejemplo, no la tienen al contacto con el sol directo, ni a fuentes de calor como hornos o demás, no son zonas donde generan lámparas, no son del estilo dicróicas. Hay muchas cosas que hacen que una botella tenga, de adquirirla, van a adquirir lo que el enólogo quiso expresar en esa botella. ¿Bien? Eso quiero que lo tengan muy claro. Teniendo en cuenta eso, hablen con su vinotequero y díganle, miren, queremos probar varietal, queremos probar el Malbec, queremos probar Cabernet Sauvignon, queremos probar Tanat, pero en un segmento entre, por dar un ejemplo, 150 y 300 pesos, entre 350 y 500 pesos, entre 500 y 800 pesos, entre 800 y 1000 pesos. Entonces, al segmentarlo, ¿bien? Y al ser específicos en qué es lo que ustedes quieren en la etiqueta, ¿ven? Cómo este tipo de charlas y demás empiezan a expresar y ver la necesidad, por ejemplo, de empezar a aprender a leer las etiquetas, les va a permitir tener un juicio más objetivo. Entonces van a poder aprender o van a poder apreciar sensorialmente ciertas características que de otra manera no lo harían. No pueden comparar un vino en caja con un vino de 1000 pesos. Son dos cosas diametralmente distintas, ¿bien? Porque están preparadas para dos segmentos totalmente diferentes, ¿bien? Pero no quisiera ser tan extensivo en la charla. No, queremos probar, queremos saber cómo es lo del ruido y queremos probar. Bien, para hacer la última etapa en la parte de aromas, tomo un pequeño sorbo y por la comisura de los labios tomo una pequeña caudalada de aire, ¿bien? Si el chico de Tinder no te gustó, haces el ruido igual, en un buen restaurante. ¿Bien? Generalmente para los que tienen miedo, pueden ponerse una servilleta abajo y hacer el ejercicio, para que no tengan el miedo de que caiga al piso, ¿bien? Las primeras veces siempre son un desastre, ¿eh? No tengan miedo. Pero por eso te digo que en una cita no se puede hacer. Sandra Capocci me retó porque dije cita. Bien. Me preguntan, ¿qué es la fermentación maloláctica? Adalberto. Bien, fantástico. Es un proceso que generalmente se lleva más en los vinos tintos y que genera un cambio en la matriz química del vino. Entonces lo hace un vino más amable. Aparecen esas notas lácticas que se le llaman como la manteca, la leche, el yogur, que le da lo que se le llama la complejidad. Básicamente eso es un proceso en donde una bacteria transforma una cosa en otra. ¿Bien? Se puede ser complejo, se puede ser extremista, pero básicamente es eso, porque no quiero volverlos o atigarlos de cosas, ¿bien? Porque vienen a disfrutar, vienen a conocer, entonces eso es mucho más de nosotros, ¿bien? Pero muchas veces se habla y dice que este vino tinto tiene descriptores malolácticos, porque le quieren dar complejidad, porque le quieren dar vuelta y poder explicar de alguna manera u otra ciertos descriptores aromáticos o gustativos, ¿bien? Le va a modificar un poquito la nariz, le va a modificar un poco la boca, le da la complejidad. Eso le da valor agregado también, por ejemplo, ¿bien? Es un proceso que hay ciertas bodegas que lo hacen con microorganismos comprados, específicos para esos procesos. Entonces eso hace que un vino sea mucho más caro. Y hay otros que aprovechan del viñedo o de la bodega, la flora microbiana y generan el proceso también. ¿Bien? Estábamos en nariz, lo vamos a llevar a boca. En boca nosotros tenemos, vamos a hablarlo así muy drástico, muy básico, la lengua. En la lengua, en la punta, a ver, tiene receptores. La lengua es uno de los órganos que más receptores tiene en nuestro organismo. Puede percibir el dulce, el ácido, el amargo, el alcohol, ¿bien? Pero tiene distintas zonas en donde se concentra o se detecta más fácilmente. En los costados de la lengua se va a percibir el ácido. Muy importante cuando ustedes prueban un vino blanco, por ejemplo. Un vino blanco, frutado, del año, tiene que tener una cierta acidez. Se siente un poco. Muchas veces cuando ustedes están tomando un espumante o están tomando un vino blanco, dicen, me pica, me pincha la lengua. Esa sensación que se llama pungencia, somos muy delicados para hablar en la industria vinícola, es debido al anhidrio carbónico, que es un gas.
¿bien? Que le da frescura. Ese gas, como otro gas, va a resaltar los aromas, los va a hacer un poquito más intensos, nos va a dar una sensación como que son mucho más intensos esos aromas, ¿bien? Van a percibir la acidez en el costado. En la punta de la lengua van a percibir el dulce y el alcohol. Y en la parte trasera de la lengua, hago así para no sacar la lengua y hacer la seña, ¿no? Es el amargo. El amargo generalmente está asociado en la mitología a los venenos y demás sustancias que eran perjudiciales para la salud. Por eso una sustancia muy amarga generaba la sensación de vómito. ¿Por qué? Porque era un mecanismo justamente de defensa para evitar que ese agente químico ingrese al organismo y nos intoxique. ¿Bien? Por eso hay vinos que son muy amargos y generan un cierto rechazo al momento de probarlo. Hay ciertas cosas que justifican o que explican por qué son tan amargos, que no van a entrar en esta charla, ¿bien? Pero que básicamente tienen que saber eso, tienen que saber que existe una sensación ácida, una sensación alcohólica o dulce en la punta de la lengua y una sensación amarga en la parte de atrás. Nuestra lengua en contacto con el vino va a empezar a experimentar toda una serie de estrés en donde va a expresar estas distintas cosas, ¿bien? Cuando yo tomo una copa de vino y esa copa me resalta demasiado alguno de estos descriptores o estas intensidades o estas apreciaciones, ese vino está desbalanceado. No es un vino muy bien valorado, muy bien visto, es un vino que está desarmónico, se le dice. Ahora, hay vinos que nosotros no percibimos las puntas, no percibimos esas aristas, que es un vino que se le llama redondo, ¿bien? Eso es por un lado. Por otro lado, hay una sensación que, como yo les hablaba en los taninos, en el caso de los tintos, que es la astringencia. Son esos famosos llamados taninos que le dicen dulce, que está mal dicho, pero que cuando uno lo prueba dice, uy, qué sensación dulce, qué sensación amable, qué sensación untuosa. Cuando no me genera esa reactividad que yo sentiría, por ejemplo, si estuviera mordiendo un pedazo de madera, que ahí nomás me genera una sensación como de alarma en mi boca y me corta la salivación, ¿bien? Todas esas sensaciones que nosotros vamos a percibir en la primera nos van a dar una idea de que si nos gusta o nos disgusta el vino. Al momento de degustarlo en boca, el primer sorbo no tiene que ser grande, tiene que ser chico. Y nosotros tenemos que basarnos en la primera concepción. ¿Me gusta o me disgusta? Una vez que lo pasamos por la boca, lo podemos tragar o devolver, dependiendo del momento y la cantidad de vinos que tengamos para degustar o para probar. En un segundo sorbo, un poquito más abundante, lo repaso por toda la boca y lo trago. ¿Para qué? En este momento vamos a evaluar dos cosas. Primero, si esa sensación astringente que me generaron los taninos era amable o no. Si es muy reactiva, si mi lengua se reseca y le cuesta otra vez hidratarse, es un vino que no es bueno, que no es armónico, que no es agradable. Les va a generar la sensación de que no van a querer tomar más esa copa, van a ir a otro vino, ¿bien? Nosotros como enólogos buscamos que al probar ustedes una copa de vino quieran seguir probando, ¿bien? Esa es la idea, que les genere lo que yo personalmente le llamo tomabilidad, como un factor de calidad, ¿bien? Cuando nos invita a seguir tomando, a seguir probando, uy, qué rico que está este vinito, le dicen. Cuando nos dicen vinito es medio feo a nosotros, es como que lo tirás para abajo. Bueno, en la segunda etapa, cuando ustedes traguen un poco de ese vino, les va a quedar una sensación que le llamamos retrogusto. Entonces, esa sensación también me genera una evaluación, es decir, me gustó, me disgustó, volvería a probar o no, ¿bien? Por lo que he estado escuchando, cada uno tiene un vino distinto. Entonces no vamos a poder degustar ese vino y poder decir en nombre de esa etiqueta qué nos genera a cada uno, ¿bien? Pero básicamente lo que yo les he explicado es lo que generalmente nosotros los técnicos hacemos a menor o a mayor escala. No quisiera hacerlo más largo, les deseo una linda noche y ojalá que todo lo aprendido, bueno, esto sea como un percutor, ¿bien? Y que ustedes ahora empiecen a ir a vinotecas, a asistir a degustaciones, que generalmente muchas de las vinotecas organizan charlas o ventas de garage, que le llaman, o degustaciones dirigidas, en donde cada uno de ustedes pueden probar distintas etiquetas por un módico precio, quizás puede estar entre los 100, los 300, dependiendo de la gama de productos, ¿bien? Pero pueden probar 3, 4, 5 etiquetas, ¿bien? Esa es la manera generalmente correcta de decir cuando nosotros probamos un determinado vino, etiquetas, ¿bien? Y pasar un momento fantástico, porque de eso se trata el vino, generar experiencias, momentos. Así que bueno, en nombre del Consejo, en nombre de Pedro, de Fabricio, de Carlos, de Adrián, les deseo una gran noche, brindo por todos ustedes, y espero que haya sido de provecho toda esta charla, porque la verdad que a todos nos hace falta un poco de cariño, nos hace falta conocer, nos hace falta crecer,
Y el vino, miren, es un camino de ida, como le digo. Así que les digo, salud. Esta salud para Ahí, ustedes no sé si también. Todos tienen preguntas. Mientras... una foto con la copita. Perfecto, levanten todos la copa. Mientras tanto, yo les pregunto a los 3 enólogos, ¿qué vino y en qué momento les gusta tomar? Ahí vamos, chicos. Pedro. A ver, es una buena pregunta. ¿Qué vinos y en qué momentos? Generalmente nosotros, por lo menos nosotros que estamos en esta industria y estamos permanentemente probando vinos, igual lo disfrutamos en casa, con amigos, o solo, como decía Matías, cuando estás haciendo el fueguito para el asado, empezar con blanco como aperitivo, ahora que hace calor, y usarlo como aperitivo al blanco, y después ir a la mesa con tinto. Creo que los momentos del vino, por eso hablabas de cuál ha sido el crecimiento y por qué se vende más vino, y bueno, justamente porque en esta pandemia que nos tocó vivir al mundo, bueno, la gente tuvo un poco más de tiempo, estuvo más aburrida, estuvo menos estresada por cumplir horarios, entonces, bueno, una forma de relajarse era tomando un vino, mirando una película, comiendo un chocolate o con su esposa brindando. Así que los momentos casi siempre, nunca solos ni a solas, siempre con alguien. Matías y Fabricio. Aprovechen de hacer preguntas antes de que Fabricio Sí, antes que nos vayamos. Hay que hacer los Bueno, sorteos, ¿eh? Personalmente, para disfrutar un... ¿Me escuchan ahí? Y se escucha un poquito mal. Hace un ruido. Primero, agradecerle a todos ustedes que nos han escuchado a todos acá en la sede del Consejo del Centro de Enólogos, que hemos hablado un poco más de vino y vamos aprendiendo todos juntos un poco más de vino. Y probar o tomar o degustar un vino blanco, tinto, como decía Pedro, si es sanjuanino un poquito mejor, porque defendemos lo nuestro, nuestra provincia sobre todo, y sobre todo en algún buen momento de la vida, en algún instante, más allá de que sea un asado o una comida, pero en algún buen momento de este momento que estamos hoy pasando y viviendo todos los argentinos en particular, ¿no? Por esta pandemia. Así que cualquier momento para disfrutar un buen vino blanco o tinto sanjuanino, fresco si es un vino sanjuanino, y acompañarlo con gente amiga y querida y con los familiares, que hoy estamos un poco separados, pero bueno, gracias hoy a esta tecnología podemos vernos, que es lo más importante. Y sí brindar por estos momentos. Puedo recomendarles los champagnes también, los espumantes sanjuaninos que son muy buenos, el torrontés, todo el espumante que está hecho con torrontés sanjuanino es excepcional, la verdad es que es muy bueno, felicitaciones por lo que han logrado, la mayoría de las bodegas se han esforzado mucho en el torrontés, sobre todo en el espumante, y creo que eso también marca la denominación de origen, que es muy importante en el mundo, y le da un valor extra. Y también, bueno, el torrontés en general, sanjuanino, a todos los que les guste el blanco y a los que no, también búsquenlo, porque yo soy amante del tinto, pero la verdad es que el torrontés en el espumante me parece espectacular. Felicitaciones. Y me parece que estaba Sandra pidiendo la palabra. ¿Sandra? Ahí activate el mic. Se estila mucho llevar un vino cuando nos invitan a comer. Ahora, el problema es que el vino, cuando se traslada así en un auto o una cosa así, no es bueno para tomarlo enseguida. Y tampoco está, o sea, no está bien visto agarrar otra botella para, en lugar de servir la que nos trajeron. ¿Es así o no es así? Que el vino en movimiento no es bueno consumirlo enseguida. Sí. ¿Me escuchan? No hay problema. Eso es una cuestión de, qué sé yo, de darle demasiado relevancia a lo que estamos hablando. Lo que tratamos es de desmitificar el vino y no pasa nada, que el vino, obviamente, si has
en 40 grados lo tuviste en el baúl durante todo el día viajando, probablemente el vino esté caliente o no esté a la temperatura adecuada, pero todos los comensales deben entender que el vino debería pasar un instante por el frío, o si es un blanco ponerlo en una frapera y consumirlo. No hay que hacer tanto ruido, el vino se debe consumir igual. Sandra, a ver si ahí te desmuteás. Digo que igual se consume, pero otra botella, no la que vino en ese momento. No, porque vos llegaste a un lugar y agasajaste a esa familia con un vino que vos traías. Entonces, por eso te decía, si estuvo sometido a un gran estrés, bueno, la heladera un ratito te puede ayudar, si es un tinto, a que el vino vuelva a ordenarse, digamos, por alguna manera. Pero nada más, no destapar, salvo que vos se lo regales para que lo consuma él en otra velada. Esa es otra historia, si esto es un regalo y el tipo lo puede tomar cuando quiera. Lo que yo quería preguntar... Cuando nos juntamos y cada uno trae un vino y los abrimos todos. Perdón, te escucho. Sí, lo que quería preguntar es si de los 47.000 hectáreas, ¿cuántos productores son y cuántas bodegas tienen? ¿Cuántas personas viven de esta actividad en San Juan? Bueno, entre Mendoza y San Juan, San Juan básicamente 47.000 hectáreas, imagínate que están repartidas en un promedio de 9 hectáreas por productor. Es decir, es casi todo nuestra viticultura, en Mendoza igual da 9,1 el promedio, es de minifundio, o sea que ahí, no te sabría decir el número, pero es muchísima la gente involucrada porque tenés ese formato de 9 hectáreas por productor, el cual generalmente vive una familia o trabaja alguien ahí, y en San Juan hay en este momento operando 100 bodegas, con las cuales siempre tenés un promedio de 10, 11 personas de promedio en las bodegas, algunas más, algunas menos, pero realmente el número de gente que trabaja en la industria exacto no sé, pero es muchísima, porque demanda mucha mano de obra la viticultura, es todo manual, ya sea la viña, la poda, los trabajos culturales, es muy demandante de mano de obra. Gracias. ¿Es viticultura o vitivinicultura? Se puede decir de las dos maneras, es viticultura, es solamente la vid, o el estudio de la vid, la vitivinicultura incluye las dos. Bien. ¿Nanet? No, ahí Adalberto está preguntando, ¿cómo te das cuenta que cuando un vino es de guarda? Matías, un vino de guarda. Ahí va Matías. ¿No cerraste vos? No, acá estoy. Denme un segundito que voy a poner un poquito de audio. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuándo te das cuenta si un vino es de guarda? A ver, sin etiqueta, si tenés la copa de vino. Porque son dos cosas distintas. Cuando yo tengo la botella tapada, bien, a cuando yo tengo la muestra de vino y me dicen, che, ¿este vino es de guarda o no? Adi, ¿estás por ahí? Bueno, supongo que debe ser... No, la pregunta iba orientada más que nada a cómo elegir una botella y guardarla, no cuando el vino ya está servido. Digo, ¿cómo te das cuenta de comprarlo que ese vino es para guardarlo, a no ser que no te lo recomiende el de la minería, pero si no... Bien. Es una gran pregunta y eso implica un esfuerzo adicional que tenemos. Hay 2, 3, 4 cosas que nos van a orientar para saber si un vino lo podemos guardar o no. La primera observación que yo les voy a dar es que los vinos están hechos para ser consumidos una vez que están en la góndola. La idea o el mito de guardar un vino 10, 12, 15 años, era un vino carísimo en ese momento, un vino top seller que hoy, pongámosle, ¿no? Al precio normal sería 5.000, 6.000 pesos una botella, la voy a guardar para cuando, qué sé yo, mi hijo nazca o cuando hay un bautismo o algo por el estilo y recién ahí lo voy a sacar. Consideren esto, el vino es como nosotros, va a envejecer. ¿Y qué es lo que se genera? Pérdida de color, pérdida de estructura, pérdida de aromas, cambian a otro estilo y queda un gusto a agua.
O sea que el esfuerzo enorme que hicieron para comprarlo y el esfuerzo para no tomarlo y tenerlo ahí guardadito, lo perdieron. Entonces, el primer tip, el primer Mati tip que yo les diría, vino que compren en la góndola, vino que ya está para consumir. ¿Bien? No, Ese es el primero. Matías, ahí me ha pasado de comprar, por ejemplo, un taco chuya, guardarlo 6 años y era un caramelo después. Bien, buen detalle. Hay una serie de características. Pedro, ahí tiene puesto el micrófono. Siento por el eco. ¿Me escuchan perfecto ahí, verdad? Hola, hola. Sí, perfecto. Bien. Hay ciertas características que hacen que un vino que pueda soportar la guarda, el guardarlo. ¿Bien? Y es, donde ustedes almacenen la botella, tienen que tener una temperatura en lo posible menor a los 20 grados, donde no hayan vibraciones, en donde no esté expuesto a la luz directa, donde no hayan dicroicas u otros elementos de iluminación. Por eso se llaman lo que se llaman cavas, que si ustedes le prestan atención, donde están los vinos más selectos, es un lugar que prácticamente está aislado del exterior. Todo ese tipo de características que yo les indiqué hacen que el vino envejezca mucho más rápidamente de lo que lo haría en las mejores condiciones como las que yo les cité. ¿Bien? Por eso se puede hacer que con una gran matriz vínica, como en el caso este que me mencionabas, Adalberto, pueda sobrevivir más tiempo. Hay vinos que están diseñados para aguantar mucho más tiempo que otros, y eso es por su matriz. Esa matriz viene propia de la uva en el momento en donde se hizo la cosecha, y es propia del lugar en donde ese clon, esa variedad, esa planta, se expresó de una determinada manera. Influyeron las labores culturales, como es la poda, el raleo, las horas de agua, también influyó la insolación, la diferencia de temperaturas entre el día y la noche, la cantidad de plantas que tenés por espacio físico de tierra, todo eso generó una concentración de componentes que es mucho más grande que la que tendrías en otras determinadas zonas. Y eso hace que aguante con una elaboración particular mucho más que otros vinos. Y por eso sucede, Adalberto, lo que te sucedió a ti. ¿Bien? Pero en un vino de cosecha anual que lo tengas 6 años, y la verdad que está para probarlo, porque te digo va a quedar bastante cansado. ¿Bien? Muchas gracias, Matías. Igual te voy a... Matías. Perdón. No, iba a agregar ahí un comentario. Cuando nosotros los técnicos ponemos un vino de guarda, o que creemos que es un vino de guarda, y lo ponemos en el mercado, es porque suponemos que ya está para beber. Entonces, suponete, si hoy estás comercializando, como hacemos algunos nosotros, un vino 2015 o 2016, ya sabemos que está con todo su potencial. Si cuando vos lo probaste está buenísimo y es lo que vos esperás y el vino conserva todavía mucha chispa, mucha fuerza, buen color, obviamente lo podés tener 3 o 4 años más. Te quería consultar cuál es la diferencia en guardar en barrica de americana, de roble americano o francés. ¿Alguna otra ¿Qué pregunta? Si no, vamos con el cierre de Matías y el sorteo. Bien, ahí, Daniel. Está preguntando Ana. Estoy preguntando la diferencia entre el roble francés. La última es... Pedro, una pregunta en la diferencia que da el roble francés al roble americano sería. Bien, adelante. Bueno, primero hay una gran diferencia de precio entre un roble francés y un roble americano. Generalmente los robles americanos los robles franceses dan mucho mayor complejidad al vino y son más lentos en la sesión de sus compuestos porque son de grano más fino y la microoxigenación que se realiza es bastante más leve y tienen compuestos, como te digo, un poquito más complejos. El roble americano, que es tan bueno como el francés, pero es un poco más rápida la sesión que da de madera al vino, por ahí puede ser bastante exagerada y la relación es que vas a notar mucho chocolate, mucho dulce de leche, mucha vainilla en un americano y en un francés complejo, un poco más de leño, un poco más de tabaco, si bien también tiene vainilla, pero básicamente es ahí. Igual los americanos han evolucionado un montón y han tratado de disminuir ese gran impacto. Pero sí, un francés añeja un poquito mejor. Gracias. Bueno, además de lo que dijo Pedro, tengan en cuenta que hoy en día los vinos ya están teniendo una menor cantidad de madera.
seguramente Mati cuando lo habló les comentó. Hoy los vinos pasan por madera, pero en un menor tiempo. Más allá que sean reserva, super reserva, premium. Porque hoy el consumidor va cambiando su paladar y además nosotros los técnicos nos gustan que ustedes sientan y prueben olores y aromas que no sean tapados en exceso por la madera. Hoy los vinos van cambiando y van evolucionando a eso. Quizás antes pasaban 12, 18 o 24 en barricas y hoy esa cantidad de meses va disminuyendo debido a que el consumidor va cambiando también. Muy bien, vamos, Adrián está ahí con la botella en la mano, así ya está sorteando. ¿Cómo va a sortear Adrián? No, va a sortear ¿Quién va a hacer el sorteo? Patricia, que es el primer premio, una caja de vino, el segundo también es una caja de vino. Tiene un tutti frutti de vino, eso, ¿eh? No es solo sí. El tercero es un kit olivícola. ¿Cómo? Es un mix de vinos. Un mix de vinos, sí. Y el cuarto es un kit de dulces regionales. Ahora, Patricia, que no sé si me está escuchando, hace el sorteo por una web digital de sorteos que se llama Sorteados. Hace el sorteo y me pasa la captura de pantalla. Que no haya tongo, Nanette, porque se dice que vos tongo. ya pasaste unos pesos para que Yo ya te deposité, Nanette, te deposité. No, bueno, estas cosas no se pueden hablar acá. Ana, habíamos dicho que no. Acá estoy, Y Nanette. que queden excluidos los enólogos, por favor. Yo también quedo vi, excluida. vi volcar varias cámaras en la jornada de hoy, ¿eh? Vos no quedes excluida, así vamos a tu casa, no te excluyas. Cuando quieras. Sabes que mi casa siempre está abierta para vos. Ahí está Patricia que dice que ya tiene el resultado número 1 ya en lo vivo. estoy haciendo. Un segundito y tenemos el resultado de los 4 partidos. Puede fallar, ¿eh? Puede fallar como vi que se me cortó la luz 15 minutos antes. Brindo por la chata solidaria para que tenga éxito allá y que Dios lo acompañe y pueda hacer un viaje bendecido. Salud, Adi. Vamos, Adi. ¿Cuándo viaja Adi? Contanos eso. No podemos decir cuándo viajamos por un tema de seguridad, pero en estos días. Bueno, no sabía que era tan complicado. No, ¿sabes qué pasa? Que si vos avisás que salís, te afanan. Te esperan para afanarte. Qué suerte. Bueno, entonces no digamos. Llévale unos vinos a esa gente. No se así, puede dejar un poco de alcohol. felicidad. No llevamos alcohol. Muy ¿Ves por qué no hay felicidad en el norte? ¿Te das cuenta por qué? ¡Llevamos pasto! Si no llevan puchos, Adi no va. Patricia, ¿tiene el resultado en vivo ya? Tenemos los resultados, ahí compartí no sé cómo compartirlo acá, le compartí una Acá. captura de pantalla a Nanette. A mí me compartió. Vos. Pero decilos vos si querés. Bueno, Sí. el primer premio es para Leticia Zavala Rubio. Ay, Leticia, muy bien, Leticia. Los otros, pará, yo no voy a spoilear, pero los otros son... Los espero en mi casa, chicos, para compartirlo. Ganaste Zapala, lo único que voy a decir. El tema es cómo se los... Leticia, ¿dónde estás vos? Contanos dónde estás. Estoy en Zapala y soy prensa del Ministerio de Producción e Industria de la provincia de Neuquén. Opa. ¿Sos en la capa, Leticia? Grande, Leti. ¿Estás en capa, Leticia? ¿Soy qué? Si sos socia del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios. No, estoy invitada. Te invitamos, vení, Entonces, súmate. lamentablemente, no se ¿Puedo asociarme? Claro que sí, te podés asociar, te recibimos. Lo devuelvo el premio, no pasa nada. No, el premio es tuyo, pero te asociás a capa. ¿Sabés qué pasa, Leticia? Necesitamos gente importante en este círculo, así que por favor vení, ¿viste? Porque si no somos doble nosotros. apellido, ¿te sirve? Por eso, obvio. Of course. Bienvenida, Leticia. Doble apellido. Anotá los datos de Leticia, por favor, para que se asocie a capa. Una caja de vino para Neuquén, entonces. Una caja de vinos juaninos para Neuquén. Ahora la segunda Tengo los caja. datos de Leticia, no hay problema, chicos. Listo. Ahí está, Omar tiene los datos de Leticia. Pollo, mandá los datos, Pollo.
No me cobres nada, Omar. No, nada. El Bueno, segundo premio, la El segunda segundo caja. Anita Maraturo. ¡Nena! ¡Nena! ¡Vamos, ¡Mirá! vamos! ¡Muy bien! Bravo. Mañana voy a tu casa, Ahí sabelo. acomodo ahí. Sí, soy invitada. No se pueden juntar, chicos, está prohibido. Y como Daniel Vaca está indignado, lo vamos a traer para el interior del país a eso, queda a mitad de camino. No, pero vamos para la casa de él, que haga el asado y nos vamos para allá. Para Tucumán. Y te afiliás, Anita, entonces. Yo puedo hacer las compras, el vino, todo están invitados gratis, pero asado, soy virgen todavía, no hice uno en mi vida. Qué vergüenza, qué vergüenza. Te vamos a desvirgar con esta reunión, quédate tranquilo. Digo, con el asado, chicos, por favor. Furia, sí, Daniel, Mirá Alejandra nos mira, como nos mide, como diciendo, ¿de qué estará hablando? Premio número 3. El premio número 3 que era el kit. El kit olivícola. El kit olivícola. También. Para Máximo Bontempo. ¡Vamos! ¡Maxi! Que diga unas palabras. ¿A dónde está Decí unas Máximo? palabras. ¿De dónde sos? ¿A quién representás? Bontempo. ¿En nombre de Se quién quedó hablas? dormido. Está conectado, pero se quedó dormido, me parece. Sí, está. Tomó mucho vino. Hasta recién estaba. No estar haciendo lo del diputado, ¿no? Ahí está. Se desmutó. Bontempo. Ay, pero qué Máximo. misterio. Máximo. Que no lo lleve al INTA, que lo consuma él en su casa. Claro. Lo pierde. Si no sale ahora, lo pierde. No, está en el baño. Acá me está Es mandando como mensaje. decir, Me dice hola Cristian, Susana. Cuando te Está llamaba en el- Susana tenías que decir, hola Susana, si no, chao. Está en el baño. Está en el baño que muestra imágenes de Es baño. bárbaro para saber todo lo que pasa en casa, Es como Bullrich, hay que decir, Máximo, ¿estás ahí? Viste, Damián enseñó su gato y Sandra enseña su perrito. ¡Epa! ¡Opa! Pero el gato. Tengamos cuidado que nadie muestre el conejo, ¿no? Bueno, premio número 4 hasta que aparezca el señor Bontempo. Último premio, el El kit de último dulces, premio, ¿no? que es el kit de dulces, ¿verdad? De dulces regionales. Me pone muy contenta que se lo haya ganado esta persona. Bueno. Y el resto no. ¿Vos, Janet? Se lo ganó Cristina Carlino. Cristina! Que estaba medio tristona hoy, Bravo, así que viste Cristina. que tenías que estar. Vamos, Cristina. Decí las palabras, Cristina. Vamos, Cris. Muy bien, Cristina. Salud por Cristina y por Máximo. ¡Salud! Salud por los ausentes, Máximo. Qué mal termina esto. Ahí Bueno, está Máximo. Dale, Carlino. Salud por Nané, que brindó por todos nosotros juntos. perfecto. Bueno, Patricia, gracias por hacer el sorteo. Gracias, Después les mando la Patricia. captura de pantalla. Que terminen bien el Zoom. Y les hacen llegar los datos a Nané y a Alberto para ver el tema de cómo No, hacemos llegar. Adrián, mandalos todos los premios a la dirección de capa, que nosotros los distribuimos después. Al Alberto No, y Nadet Adrián, no. van a administrar todo. No se preocupen. No porque desaparece. Bueno. Alexa no está de acuerdo. Cierra brevemente, Matías, y yo me voy a celebrar mi aniversario de casado que me van a echar. Feliz aniversario. ¡Feliz aniversario! Esperá que se me terminó la copa. Feliz aniversario. Gracias a Matías, a Fabricio y a Pedro. A ver, Matías, te escuchamos. Feliz aniversario. Bueno, creo que ya no se puede decir mucho ya. Creo que hemos pasado un gran momento y ojalá que se repita. Y bueno, como se dieron cuenta, el vino hace nuevas amistades, así que espero que tengan una gran noche y que, bueno, y que sigan probando y que conozcan nuevas cosas
y que se acuerden de este gran momento que tuvieron con nosotros y bueno, quizás nos volvamos a encontrar, así que brindo por todos ustedes. Salud. 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 Y escúchame, cuando termine todo esto vamos a ir a San Juan, obviamente, a hacer una cata en persona. Vamos en un bondi todos juntos tomando vino de Buenos Aires a San Juan. Ahí está. Y ahí está Máximo, que se ganó el kit olivícola. Ah, felicitaciones, Máximo. Máximo. Decí unas palabras, Máximo. Justo Máximo estaba sacudiendo las aceitunas. Y no se ganó el kit olivícola, ¿viste? Estaba tomando la leche, pobre. Estaba tomando mate, perdón. Mate, estamos degustando vino, Máximo. Te ganaste el kit olivícola, Máximo, no sé si escuchaste. No escuché, perdón. Saliste Pero me alegro favorecido mucho. con el kit olivícola. Nunca gané nada. Nunca gané nada, así que es una alegría enorme haberme ganado un kit olivícola. Qué buena noticia. Me pone muy feliz. Por esta oportunidad en vitivinícola y también por mostrar esta realidad también de San Juan, que es muy, muy importante para nosotros. Así que un abrazo para todos. Que pronto podamos hacer esta degustación todos juntos acá en San Juan. Ahí vamos. Gracias, Adrián, por haberlo organizado. Gracias a todos, ¿eh? Gracias al Centro de Enólogos, al Consejo de Enólogos. Gracias, Matías. Chao, chao. Gracias, Matías. Chau, chau. Hasta el próximo encuentro. Gracias a todos.